Qué lindo es verte y escucharte, Jorge. ¿Cómo va? ¿Bien? Hola, ¿cómo andás? Qué viejo? lindo. Bien, ¿y vos? Acá discutiendo con Margarita. ¿Por qué? ¿Por qué? No, boludeces. No, Margarita no. Con Margarita no. Siempre tiene razón, Margarita Margarita. no. ¿Qué? Margarita sabe. ¿Qué No, sabes? no me quiero poner en tu contra, Jorge, pero es la más. Nosotros No, creemos no, que pero Margarita escúchame. tiene razón. Mira que nosotros te queremos, te admiramos, te seguimos, agradezco, te escuchamos. pero hasta ahí. Aparte, escúchenme una cosa. Margarita fue mi primera secretaria en Página 12. Bueno, ¿y? 1987. Mirá. ¿Y a vos te parece que si yo no pensara que es buena, No, triste, por eso, buena no. gente? Pero no sé cuál fue la discusión. Pero estamos con Margarita. No, una pavada, pero estoy una seguro que Margarita tiene razón. Sí, Margarita debe tener razón. Y yo estoy equivocado, no tengo duda. Mira, Jorge, la única vez que Margarita se equivocó fue una vez que creyó estar equivocada. Bueno, ¿ustedes cómo andan? ¿Qué Todo bien, onda? hace mucho tiempo que no te digo que te quiero. Sí, pero yo también te quiero, boludo. No, dale, cortala. No, que se enoja No, Mirta. porque se enoja Mirta, se enoja Pero no, Mirta. no pongan la música, no hace falta. Están inventando como un romance entre ustedes, qué ridículo. ¿Ves? Se enoja Mirta. Qué divina Mirta. Bueno, ¿el dólar tranquilo hoy cómo está? No, no sé. Todavía no abrió. No arrancó todavía, no arrancó. Todavía no arrancó. Pero qué opereta se mandó Aracre, ¿no? Mamma mía. Lo de Aracre con masa, sí. Sí, tremendo, tremendo. Sí. ¿Cuánto estuvo? ¿2 meses? ¿3 meses? Sí, no sé. Normalmente el 1 de febrero asumió. Ok. Una gestión de la puta madre. No sabes, no Le sabes. di una nota a Bossi en enero, lo mandaron a callarse la boca hasta que asumiera. Ay, no me acordaba de eso. Estaba de vacaciones. Y, Claro. y asumió el 1 de febrero y bueno, febrero, marzo, abril. Está bien. No llegó a los 3 meses. Está muy bien. El contrato de prueba. Menos que Doman, creo. O por Menos ahí. que Doman, O por claro. ahí un poquito más, no sé. ¿Doman dónde 191 está días. ahora? ¿Qué hace Doman ahora? No tengo idea, no sé, Jorge, no sé, no tengo No idea. No sé, no sé. Estaba Estará en con- Lepore vendiendo departamentos. Qué oportunidad. ¿no? Sí, igual se va a ir, va a estar un rato en Lepore y se va a rajar. Ah, porque seguramente volverá a la Es tele, qué sé yo. No, se estaba toda diciendo la eso. trayectoria es así. Se estaba diciendo eso, que el ex presidente independiente volvería a la tele. Bueno, vale. Pero no como amenaza eso. Seguramente será un éxito el programa, ¿eh? Bien. A vos me imagino que igual que a mí, pero bueno, porque nos dedicamos a eso, no te da vergüenza hablar en público. Más o menos, ¿eh? No, ¿En serio? No te creas. Sí, sí. Ah, mira. ¿Y por Sí, qué? en público, no sé. Me siento más cómodo en la tele o acá en la radio, mucho más. Pero en público, en mirá un vos. estrado, y ahí me da Vos cosa. sabés que yo prefiero toda la vida tener tribuna, por eso tengo ¿En tribuna serio? en el Sí, programa. mirá vos. Pero toda la vida hablarle a alguien, Mirá vos. para mí está buenísimo. Sí, claro. No, Y yo es acá en la raro. radio, por ejemplo, le hablo a mis compañeros. No, no, en la está tele bien, le está hablo bien. a los camarógrafos y Está bien, sonoristas. está bien. No, pero ahí nosotros tenemos, que yo, 100 personas en PPT. A mí me gusta. A vos te tener gusta, tribuna. sí. Sí. Y no me da... Me daba cuando era chiquito vergüenza hablar, pero ahora ya no me importa un poco hablar en público, no. Ahora, hay quienes dicen, y es verdad, que la oratoria, digamos, ayuda a ordenar las ideas y los sentimientos. Sí. Yo hice un curso de oratoria. Ah, ¿sí? En su Mirá. momento, sí. Cuando terminé la facultad. ¿Y cuánto dura el curso de oratoria? Creo que eran como 6 meses. Ajá. ¿Y Sí. te sirvió? Sí. Te enseñaba a cómo organizar un discurso y a tratar de fijar la vista en alguien del auditorio que... Me acuerdo de esas cosas, qué sé yo. Alguien del auditorio que asentía lo que vos decías y eso reforzaba Claro. tu Hablarle a tu uno en fuerza. particular. Exactamente. Mirá vos. Bueno, sé que está en línea de teléfono Betiana Schettini, que es licenciada en fonoaudiología y magíster en neuropsicología infantil y neuroeducación. ¿Qué tal, Betina? Acá Feynman y Granata, ¿cómo va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo Buen les día. va? Buen día. Bien. ¿Por qué es importante la oratoria? En realidad yo los escuchaba a ustedes y es esto, la oratoria es la frutilla del postre, pero la clave, la oratoria sirve en tanto y en cuanto nosotros podemos ordenar nuestras ideas y sentimientos. Claro. Y si no los tenemos ordenados y tenemos que hablar y tenemos que decir, la oratoria nos da herramientas.
y nos da seguridad y nos da orden. Pero la clave, la oratoria, sirve en tanto y en cuanto nosotros entramos en sintonía. La oratoria es el moño de un paquete, donde lo que pensamos, lo que sentimos y lo que decimos coinciden o están en sintonía. Y después hay un montón de recursos y estrategias para llevarlas a la práctica. ¿Conviene, vos decís, por ejemplo, hacer un cuadro sinóptico de lo que uno va a decir, anotarse palabras, digamos, lo que hoy se llamaría targetear, digamos, determinadas palabras para Claro, que esos sean disparadores? Yo trabajo con chicos chiquitos, o sea, con chicos de 4 o 5 años. mirá Imagínense vos. lo que uno les enseña a chicos que todavía no escriben. La clave es tener en claro qué es lo que quiero decir, hacia dónde apunto. Ese es mi target. En función de eso, yo voy a tener en cuenta 2 aspectos: lo que yo digo y lo que yo escucho. Pues son las dos, o sea, no es solamente decir, sino también es saber escuchar y descifrar. Yo tengo mi meta, eso lo tengo que escribir. ¿Qué quiero transmitir? En una frase simple, ¿qué voy a transmitir? Eso es lo que yo voy a transmitir. Después es el cómo. Introducción, nudo y desenlace. ¿Con qué voy a empezar? ¿Cuál es el foco? ¿Y cómo voy a concluir todo esto que digo? Esa es mi meta. Y después veo el cómo. Si yo tengo en claro qué voy a decir, cómo voy a empezar, cómo lo voy a desarrollar y cómo voy a terminar, aunque sea con apuntes o con pequeños cuadros sinópticos, con palabras, la vergüenza, que es un sentimiento válido, va a quedar en segundo plano, porque mi plan A es llegar a transmitir ese mensaje, el orden. Y después, bueno, el modo, hay distintas formas, ¿no? Según lo que yo escucho, es como tengo que ir acomodando mi discurso. La oratoria es un arte. Lo que pasa que es un arte que a veces se da en personas que tienen un don. Hay personas que nacen, que tienen este regalo que les da la naturaleza de poder manejarse con elocuencia, con asertividad. Y otros lo tienen que ir desarrollando, como todo arte, aprendiendo. Bueno, depende de lo que nos toque a cada uno en la vida. O sea, hablar en público se aprende. Hablar en público se aprende. Y se aprende equivocándose. Y se aprende estudiando. Y se aprende Haciendo el ridículo, a veces. Hacer el ridículo es lo mejor que te puede pasar, aunque en el momento uno piense que es lo mejor que te puede pasar, porque vos entras en sintonía con vos mismo. Entonces vos decís, ¿qué me estuvo pasando? ¿Qué pasó en mi cuerpo? ¿Qué me pasó? Yo no puedo corregir las palabras, pero sí cómo me siento, cómo me posiciono frente al público, cuándo bajo el volumen de la voz, cuándo le elevo, cuándo hago silencio. El ridículo es el mejor maestro. ¿Y cómo combato la vergüenza? Te voy a dar dos puntos de vista. Yo creo que la vergüenza no hay que combatirla. A la vergüenza hay que aceptarla y hay que, con dignidad, llevarla de la mano. Porque si vos intentás combatirla, es como te va a ganar. Ahora, a veces, a pesar de tener vergüenza, tengo que resolver situaciones en las que la vergüenza pareciera que me va a ganar. Para eso hay estrategias. Por ejemplo, un estudiante que tiene que dar un examen y no puede dar exámenes orales, pero sí escritos. Entonces, ese estudiante se va a preparar como si fuera a dar un examen escrito, pero poniendo los puntos claves y resaltándolos tal vez con color, con resaltador de color por escrito. Y cuando va a dar el examen oral, corre el foco de atención y se concentra en lo que su mente le ordenó para decir. No tanto en cómo lo ven los demás, sino en qué es lo que tiene que decir. Y lo hace con sintonía, en sintonía con lo que ya sabe, con la seguridad que le da el saber. Lo mismo un profesor, lo mismo ustedes cuando tienen que hablar en público, un periodista. Si yo pongo el foco en lo que tengo que decir, el cómo va a venir. Claro. Son algunas de los tips que les puedo dar. Después hay muchos otros que dependen de cada persona. A veces la timidez es fuerte. Bueno, Pues es que me estaba pensando en otra cosa, que
no tiene y tiene que ver con la oratoria, que es cuando la gente que va a hablar lleva escrito lo que va a decir. Y se nota tanto, porque en general la gente lee mal. Sí. Leen, viste, leen como en un mismo tono, no tienen inflexiones. Bueno, los locutores saben bien esta historia, ¿no? Pero la Porque gente lee plano, ¿viste? cuando lees, estás perdiendo la espontaneidad que te da el lenguaje oral. Y cuando uno lee, tiene que, si no podés tener, porque a veces sí es necesario que uno tenga una ayuda a memoria, pero anotate palabras, vos tenés que Claro. saber lo que vas a decir. Claro. Seguí una guía, pero cuando lees estás leyendo. Aunque vos quieras ponerle una entonación y hagas cursos de narración, cuando lees. Y cuando hablas. Y la oratoria es el arte de convencer con las palabras. Es el arte de decir, no es el arte de leer. Ahora, Es distinto. las charlas TED son como mini clases de oratoria, ¿no? Las charlas TED tienen una estructura que son buenísimas. Si ustedes se son muy fijan, buenas. Son espectaculares, a mí me encantan. y además... ¿Cuánto duran? ¿Alguien se acuerda? No, que duran muy poco, ¿no? creo que duran 20 minutos. Como 20 máximo. Sí. Sí, sí. Se les enseña, a las personas se les dan como pequeños trucos, ¿no? Y todos van a ver que todos hacen más o menos lo mismo, porque si bien la oratoria tiene que ver con el hablar, y es el hablar en público, digamos, uno no habla de oratoria cuando está en un diálogo con otros, tiene que haber dos o más, ¿no es cierto? Pero también tiene que ver la postura corporal, cuando camino, cuando no camino. Si una persona se está moviendo hacia adelante y atrás todo el tiempo, se pierde el foco de las palabras, salvo que lo que quiera es hacer que se pierda el foco Claro. de las palabras. Acá le pregunté a la inteligencia artificial 18 minutos. Dura, Claro. Promedio, dura claro. alrededor de 18 minutos. ¿Sí? Mira. Enfoca presentaciones cortas y concisas. Sí, sí. Y ejemplos, porque Claro. otra de las cuestiones que abarca la oratoria es trabajar sobre la empatía. Claro. La empatía Claro. no es compartir lo que le pasa al otro, es entender lo que le pasa al otro. Entonces, un buen orador sabe o hace un trabajo previo de entender lo que le pasa al otro y lo que intenta hacer que le pase al otro. Y a Ponerse en su partir- lugar. Básicamente es eso. Ponerse en su lugar para entender, pero a veces vos te pones en el lugar del otro para convencer. Pero si vos no sabes lo que piensa el otro, lo que siente el otro, no vas a poder convencerlo. Claro. O sea, vos convencés cuando escuchás, cuando ves y cuando percibís al otro, no cuando transmitís tus ideas de modo unilateral. Es un error pensar que uno convence con sus palabras, uno convence con sus silencios, uno converse con sus percepciones y con sus observaciones del otro, no con las palabras. Con lo de los silencios, Ortega y Gasset decía que la identidad está hecha de silencios, la identidad de un país, porque son todas las cosas que no hace falta decir las que nos unen. Exactamente. Y algo más, hablando, bueno, ustedes saben que yo de base, mi amor es la fonobiología, entonces yo en todo meto la fonobiología, ¿no? Pero el lenguaje, uno supone que el lenguaje tiene que ver con decir, y el lenguaje lo que hace es captar la mente del otro a partir de lo que el otro no dice. Cuando el otro me está hablando, yo escucho sus palabras, entiendo lo que me dice, entiendo el significado denotativo, es el significado de lo que las palabras dicen en sí mismas, pero el lenguaje me permite entender la connotación de esas palabras. Sí. ¿Qué me dice una persona cuando me dice te condeno? ¿Y qué me dice una persona cuando me dice te absuelvo? ¿Qué me dice una persona que me está diciendo te quiero, mira hacia abajo y se va? Bueno, el silencio es lo que enriquece al lenguaje. Y Betina, ¿vos, a vos te daba vergüenza hablar en público? A mí de chica lo que me pasaba era que me ponía colorada. Entonces me decían que me ponía colorada y más colorada me ponía. Seguía hablando, yo nunca paré de hablar, pero me pasaba esto. Hasta que descubrí, digo, bueno, sí, voy a blanquear que me pongo colorada, porque si yo no lo blanqueo me lo van a decir todo el tiempo. Entonces yo decía, bueno, yo me pongo colorada, pero porque pongo mucha énfasis en lo que digo.
y arremetía. Decías antes de empezar, hacia al comienzo. Te estoy hablando de fines de la escuela primaria, sí, cuando tenía que dar una clase. Mira. Yo estudiaba todo, porque yo siempre fui como muy buena alumna, siempre estudié, siempre hice cursos, o sea que yo sabía. Lo que me pasaba era que me ponía colorada de estar en público. O sea, te ponías de hablar en nerviosa, público. básicamente es eso. Era la sensación de que me estaban mirando. Lo que dijeron recién ustedes. Tengo 40 personas que me están mirando. Yo sabía lo que tenía que decir, pero me daba timidez, pienso yo, hasta que empecé a convivir con ponerme colorada. ¿Y qué tengo que hacer si tengo esas 40 personas adelante? ¿Cómo venzo eso? Bueno, hay distintas estrategias. Una es tener el plan A y el plan B. El plan A es lo que yo sé que va a suceder. El plan B es qué es lo que voy a hacer si algo de lo que yo estoy pensando no sucede como yo pensé. Por ejemplo, yo estoy hablando frente a 40 personas y hay 3 que se están riendo atrás. Bueno, claro, por eso. Bueno, como mi plan A es hablar a las 40 personas, yo no voy a distraer mi atención para pensar por qué estas se están riendo, si se están riendo de mí o no. Yo me voy a concentrar en las 35 restantes. Puedo tener un foco de atención que no necesariamente es una persona, sino puede ser un espacio del ambiente o el hombro de una persona, no la cara. Porque a veces mirar a la cara es intimidatorio. Entonces, el hombro. Y voy a ir girando de hombro en hombro, o sea, mi vista va a ir cambiando de hombro en hombro, porque si yo focalizo en una sola persona, el resto del auditorio no se va a sentir entendido o comprendido. Entonces, O sea, me olvido de las caras. Voy al hombro, me olvido de las caras. Trato de focalizar en otro lado, porque la cara me va a retroalimentar esta sensación de estar hablando frente a 40. Claro. No perder el ritmo, silencios y pausas, y no acelerar el ritmo. Yo sigo en mi mismo ritmo y acelero cuando yo quiero, no cuando los nervios me juegan una mala pasada. Y vos es que con el ejemplo que das, yo lo que haría sería hablar con los 3 que se están riendo. Bueno, pero vos sos especial, Jorge. Vos sos especial. Yo, si les tengo que dar a ustedes dos algún regalo, ¿Algún digo, tip? no, regalo, porque Eduardo maneja muy bien el parafrasear, ¿no? Yo los escucho. Entonces, Eduardo lo que hace es, vos lo que estás diciendo es esto, que es otra estrategia. Vos lo que estás diciendo es esto, y yo frente a esto que vos decís opino lo otro. Y Jorge maneja muy bien los silencios. Son 2 estrategias que no sé si las hacen adrede o si son un don. No, a mí me sale, qué sé yo. No sale. sé. Bueno, esas son 2 estrategias. Porque aparte vos sabés, la gente se da cuenta de todo. Y sí. Tal cual. La gente se da cuenta de todo. Mira, y en la tele, bueno, en la radio... En la tele más, en la tele. En la radio también, porque yo creo que la gente se engancha desde otro lugar con la radio. La radio tiene que ver con el alma, digamos. La televisión tiene que ver con el poder. Son 2 cosas distintas. En la tele te muestra. Claro. Esto es lo bueno y lo peligroso. En la tele ¿no? se ve todo. Se ve todo. Todo. Vos ves si el tipo te está mintiendo, si te están verseando, ¿me entendés? Al mejor actor en un momento le brilla el ojo y vos te das cuenta que te está cagando. Claro. O sea, se nota todo. La radio es pura imaginación, ¿no? La radio es, sí, a mí, bueno, yo hice radio toda mi vida. A mí me gusta la radio, vos La también. radio yo prefiero esto. Sí, es mágico. Yo les doy un ejercicio que se puede hacer, que yo lo hago. A ver. Ustedes escuchan a algún político, pero bajan el volumen y solamente lo ven. Eso en la tele. ¿No es cierto? Claro. En la tele. Sí, en la tele. Entonces, de repente vos te encontrás con un candidato o una candidata vestida de blanco, es una imagen de pureza. Vos ves que las expresiones faciales están más o menos acomodadas, pero ves que los ojos grandes, las manos imperativas, esa persona no está siendo sincera, porque el color blanco no va junto con las expresiones, no hace falta escucharla. O sea, viendo lo que la gente hace. Sí, el lenguaje gestual. Sí. Estás hablando de Cristina Kirchner. No dije nada. Ustedes... Yo Dejala, si ella lo yo dijo. sí.
Está bien. No, porque la imagen que describís obvio era que sí. Cristina Sí, Kirchner. sí. Claro. O sea, hay que también cuidar, porque es un arte. La oratoria es un arte, no es solamente hablar. Entonces, por eso yo les digo que a los chicos muy chiquitos hay que enseñarles esto. Qué bueno Yo eso. tengo para les digo chicos de Y a 4 un nene años. chiqui, a un nene de 4 años, ¿qué le Claro. enseñás? ¿Saben qué les explico yo a los pues se trabaja mucho con los padres también, ¿no? Vamos a tener 3 palabras mágicas. Nosotros tenemos 3 palabras mágicas que las tenemos en carteles, que es ahora, después, o primero, después, al final. Entonces, cuando la mamá le pregunta, ¿y cómo te fue en el jardín? Bien, ¿qué hiciste? Es muy difícil para un chico de 4 años contarlo. Entonces, lo hacemos con las palabras mágicas. Primero, después, y al final, contamos un cuento de esa manera. Y tenemos, además, al señor turno, que es un almohadón. El que tiene el turno, el que tiene el señor turno es el Ese que habla. claro. Y los otros escuchan. Y eso se puede hacer en una cena familiar. Y estamos Es un enseñando juego. oratoria. Muy lindo, un juego. Yo con mis, Son con mis juegos. hijas lo que hice toda la vida fue tratar de que me contaran las películas que veían. Claro. Porque también eso es difícil para un chico, ¿viste? Claro. A veces Ustedes no- piensen que hay que, para poder contar algo, uno tiene que repasar todo lo que le pasó en la vida, en ese momento de vida que fue el día, buscar los hechos relevantes, ponerlos en orden y después ponerles palabras. Como un y después discurso. hacerlos atractivos. Como un es mucho discurso. para los 4 años. Claro. Claro. Es mucho. claro. Y lo hacen, lo logran, sí. Lo logran y nos dan sorpresas. Los chicos son nuestros maestros. Y eso, digo yo. eso después los chicos tienen más soltura en la vida. En general en la vida, y también pasa que, por ejemplo, algún chico que tenga alteraciones en la fluencia del habla, ¿no? Que es lo que mal se llama tartamudez, porque no todo es tartamudez. Si uno le da orden, le explica cuáles son las palabras mágicas y le dice, lo que vos tenés para decir es valioso, yo te voy a escuchar, no importa cómo, lo que importa es lo que tenés para decir. Imagínense cómo le cambia a un chico la vida si nosotros, en vez de decirle eso, le decimos, no te apures, tranquilo, cuando puedas lo vas a decir. Es distinto. Uno lo hace con todo el amor del mundo, pero o pongo el poder en el chico o pongo el poder en mí. Ese es el cambio. Y la oratoria nos permite tener el poder en la sintonía que yo encuentro entre lo que pienso, lo que siento y lo que digo. O sea, El poder lo tiene uno. es como un modo de desarrollar el yo, la oratoria. Es un modo de desarrollar la autoestima, porque Claro, primero yo claro. me tengo que conocer, después me tengo que valorar, y después de mi autovaloración yo voy a ver cómo trabajo mi autoestima. Pero si yo no me conozco, si yo no sé cuáles son mis potenciales, si yo no sé sobre qué tengo que trabajar, ¿cómo voy a enriquecer mi autoestima? La oratoria es eso, no son solo palabras, es poner orden, entrar en sintonía. Es muy Bettina, interesante. Muchas gracias, claro que es muy interesante. Muy Gracias por interesante. la comunicación. No, Bettina por Schettini, favor. quien hablaba, licenciada en fonoaudiología, magíster en neuropsicología infantil y neuroeducación. Me Yo encantó. pensaba también, sirve para levantarte minas la oratoria. Un versero bárbaro. No, bueno, es que perdón, yo, gracias a Dios, hablo, porque si no sería virgen. ¿me entendés? O sea, lo que me salvó de la virginidad es hablar. ¿Me dice así? Bueno, nos vemos mañana. Bueno, querido mío. ¿Con el dólar a cuánto? ¿4.40? No sé, Vamos qué a- sé yo. No, ojalá que no, qué sé yo. Ojalá No, que no. ya sé, obvio, Veremos, ojalá que no. veremos qué es lo que dice Sergio Massa en el día de hoy, si es que habla o no habla de lo que pasó el día de ayer y qué medidas puede llegar No a es tomar para verosímil. contener. No es verosímil lo de la bola de la renuncia. Los K lo bancan a Massa. Lo Sí, bancan claro. a Massa sabiendo que no va a mejorar. Sí. Y Hoy, lo que pasa es que aparte no tienen a quién carajo poner. O Sí. sea que Massa no creo que se vaya. realmente. hoy en un artículo de La Nación firmado por Jaime Rosenberg, Sí. habla de un hombre de una fuente del Frente Renovador. Dice, Sergio es la última Coca-Cola en el desierto para Cristina. Claro. Mirá. Claro. Eso se decía antes, ¿te acuerdas cuando éramos chicos? La última Coca-Cola del Sí, desierto. claro. ¿Quién sos? La última Coca-Cola del desierto. Chau. Chao, querido mío. Bye.